Esto de que el poeta es el que mira lo mismo que uno, pero que nota y subraya otros matices de eso que vemos, ¿no? Y él tenía esa ternura, esa transgresión tan tierna, ¿no? Y también, qué sé yo, haber leído en la adolescencia Las venas abiertas, creo que fue fundante para muchos de nosotros, por lo menos para mi generación, ¿no? Fue un libro fundante. Y le debemos mucho a Galeano, le debemos mucho. Es una tristeza y una pena. Pero bueno, ha vivido su vida, la vivió intensamente y también queda ese costado, ¿no? La posibilidad de alegrarnos de que un ser con tanto talento haya podido expresarlo y haya vivido la vida que vivió. Sí, y nos haya dejado tanto. Que nos dejó tanto, que realmente él pudo darse, porque realmente se dio. Sí. Y esa sensación de, a través de cada tema que opinaba, siempre la tenía súper clara. Realmente un grande. A mí me pasó que ayer cuando me enteré que había muerto, realmente es como que me movilicé. Viene mi hija, claro. Y dice, mi hija tiene 20, y dice, no sabes lo que pasó, y me cuenta, ¿no? Y así estaba, pero re triste. Dice, me acuerdo cuando ella siempre le gustaba leer todo, ¿no? Internacional y novelas así de adolescentes. Y bueno, un día yo empecé a regalarle los libros de Galeano y a partir de ese momento ella misma se los empezó a comprar después. Sí. Y es como que... Sí, no sé en cuál de ellos... Bueno, obviamente el hecho de haber estudiado teología a mí me llamó la atención y me enriqueció mucho y me motivó a otras lecturas. No sé en cuál de estos libros últimos, donde él toca toda la cuestión de las cosmogonías, ¿no? Latinoamericanas y hay realmente textos maravillosos y muy, que nos enseñan mucho y nos enseñan acerca de cómo comunidades que nosotros suponemos a priori primitivas o elementales, no solo vivían de una manera que podemos calificar como superior en calidad de vida a nosotros, muy superior, y eso habla de la inteligencia de ellos, la inteligencia humana, la inteligencia comunitaria, sino que también el modo en que resolvían sus cuestiones sociales. Es muy interesante leer y releer todo lo que él ha escrito y ha investigado sobre las cosmogonías latinoamericanas, ¿no? Muy interesante. Eso de, qué sé yo, de la choza central en medio de la tribu y que una vez al año se juntaban allí delante de los brujos, los hechiceros, los sacerdotes y se resolvían allí dentro hablando los problemas y la sensación era que las dos personas se iban, los problemas quedaban ahí y le prendían fuego a la choza y con eso quemaban todo el asunto y renovaban la vida, ¿no? Año a año. Cosas de ese tipo, esas liturgias similares en otras comunidades. Realmente es muy interesante, muy lindo. Nos dejó mucho realmente y tenemos, realmente hay que volver a releer y al que no leyó, bueno, descubrirlo, ¿no? Ayer también escuchaba que varios comentaban, uy, qué pena, ¿no? Que cuando muere un escritor así, capaz gente que nunca lo leyó, ¿no? Recién lo conoce en ese momento. Pero bueno, lo importante es que... es una pena dulce, está bueno. Sí, que lo descubra, ¿no? Claro, claro. Y contanos de vos, Jorge, vos sos licenciado en teología. Sí. ¿Y cómo es esto de que yo empecé a leer, bueno, tenés varios libros publicados y empezaste a trabajar en Ciudad Oculta? Contanos bien cómo se dio. A ver, yo me crié en un barrio de zona norte, clase media, y quizás la primera característica que yo notaba en mí mismo era la interrogación, ¿no? La sospecha. Había un montón de cuestiones, mis padres han muerto, y yo tuve una muy linda relación con ellos, un vínculo muy, muy afectivo. No tuve grandes despioles con ellos, pero más allá de los particulares, los propios y los comunes que uno tiene siempre con sus padres,
Pero yo no lograba identificarme con el modelo de vida, con las propuestas, no solamente de ellos, las propuestas implícitas, ¿no? Y bueno, una vez terminada la secundaria, en momentos siempre complejos de la adolescencia, no sabía muy bien qué hacer, la verdad era esa. Más o menos sabía lo que no quería, pero no tenía idea acerca de lo que quería hacer, de lo que quería hacer. No tenía solamente ideas, sino no tenía muchas expectativas tampoco, porque los modelos y las formas y los modos del contexto en el que yo estaba no me motivaban mucho. Entonces, bueno, hice lo obvio que uno puede hacer en esos momentos. O sea, me metí en cuestiones políticas, drogas, viajé, siempre desde la inquietud de buscar el sentido de la vida. En eso estaba, a esa edad tendría 20 años, y a partir de reencontrarme con un viejo amigo que había viajado y había vuelto, y estaba llamativamente yendo a unas reuniones en donde había un teólogo que eran tiempos de dictadura, y que se reunía así semanalmente, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero a espacios de reflexión, en donde él desde su perspectiva teológica, él era creyente. Y bueno, fui a esa reunión, conocí, no fui con la intención de ir a la reunión específicamente para participar de ella, ni tampoco para escuchar a nadie, sino para encontrarme con él. Yo sabía que él estaba allí, fue como una cosa sorpresiva, nos dimos un abrazo, él se sorprendió muchísimo. Y después escuché a este tipo, yo leía bastante, leía mucho, y me llamó la atención el hecho de que desde una disciplina como la teología, él enraizara, ¿no?, sus criterios en una realidad bien específica del país en ese momento, que era la dictadura, y con una amplitud, con una mirada así latinoamericanista. Este hombre es ecuatoriano. Y bueno, después de la reunión él citó a Sartre, ¿no? Yo me pensaba un lector de Sartre, o sea, lo había leído, y citó autores como, qué sé yo, Julio Mafut, ¿no?, el sociólogo, el viejo sociólogo, el de Psicología de la Belleza Criolla. Bueno, y después nos quedamos hablando. Y hubo ahí un diálogo que para mí fue determinante, ¿no? La vida tiene esas cosas, qué sé yo. Yo, claro, frente a un hombre, un talento así académico, traté de demostrarme lector y qué sé yo, y le dije que leía Sartre o qué sé yo, y él me dijo, bueno, ¿qué dice Sartre? Le digo, bueno, Sartre dice mucho, qué sé yo. Me dijo, no, ¿qué dice Sartre acerca del sentido? Y Sartre realmente no lo dice de manera explícita, pero sí implícita, en cuanto a que el sentido está en el otro, ¿no? Esa cuestión comunitaria, social, socialista, si se quiere, de izquierda, seguro, que Sartre tenía. Y a mí esa frase, eso de que el sentido está en el otro, yo le dije, bueno, mis otros están hechos mierda. Porque me preguntó, ¿quiénes son tus otros? Le dije, mis otros están hechos mierda. O sea, están muy mal, están muy enganchados están más perdidos que yo. Y bueno, la cuestión es que de ahí, con ese amigo al que yo fui a ver, teníamos un tercero en común, y ahí empezó todo, ayudarlo. O sea, ambos teníamos un gran amigo que estaba realmente... Yo consumía bastante, pero ese no era el mambo decisivo de mi vida, la verdad que no. O sea, era una cuestión periférica, pero este chico... Y bueno, fuimos a ayudarlo, lo empezamos a ayudar. Medio de una manera rudimentaria, a pasar el mayor tiempo posible con él, a tratar de cuidarlo. Eso nos llevó un tiempo, y nos vinculamos con su bandita de amigos, y bueno, al final de cuentas armamos sin quererlo, sin desearlo, sin tener ningún a priori al respecto, como un dispositivo de ayuda a un montón de gente que se drogaba. Inmediatamente yo dejé de consumir, y al muy poco tiempo
nos dimos cuenta de un montón de cosas, que necesitábamos ayuda, que no sabíamos nada, que yo me di cuenta que era un ignorante profundo, porque qué sé yo, al cabo de 2 meses nos reuníamos en un garage un poquito más grande que esto, o el doble que este estudio, y bueno, se juntaban ahí 50, 60, 70 personas todas las noches que venían, no sé a qué, o sea, como aquel teólogo inicial de la conversación estaba ligado a una comunidad cristiana, protestante, gente de esa comunidad empezó a ayudarnos, se armó toda una cosa, una mezcla muy interesante, porque nosotros no teníamos ninguna impronta religiosa, pero ellos sí, entonces hubo profesionales que nos ayudaron. Al final terminamos armando un programa de recuperación, ¿no? Entonces, en ese momento yo me di cuenta que no tenía un bagaje teórico, que no tenía la comprensión adecuada, que estábamos haciendo un montón de cosas, o sea, basábamos toda nuestra metodología, por llamarla de un modo, en el abrazo, en la contención, en quedarnos hasta la madrugada, y tampoco en el país se sabía mucho, estaban las clínicas psiquiátricas, estaba el Cenareso, la droga era una situación negada y era un problema ya bastante preocupante en aquella época. Había entre los chicos había un alto número de gente que consumía. Así que bueno, lo primero que se me ocurrió fue estudiar psicología, pero tampoco me hallaba, no me veía a mí mismo como psicólogo, no tenía en ese momento qué sé yo, no me motivaba. Así que en otro encuentro que tuve con este hombre, hablamos y le presenté mi inquietud y me dijo, vos tenés mente filosófica, vos tenés que estudiar teología, ¿no? Entonces, teología para mí en ese momento era estudiar, qué sé yo, a Los Ángeles, una cosa por el estilo, no tenía idea de lo que era. Y entonces una vez, en otro encuentro posterior, él me dio el programa de un seminario de Buenos Aires, que queda ahí en Belgrano, en Pampa y Kramer. Ya había pasado buen tiempo, nosotros ya estábamos formalizados, digamos, habíamos armado una ONG en aquel momento, habíamos con nuestro esfuerzo empezado a pagar una casa, habitábamos esa casa, éramos una especie... ¿En Ciudad Oculta o todavía no? No, Ciudad Oculta viene mucho después. Esto era en Villa de Lina, cerca de Martínez, donde nosotros, desde donde nos criamos, yo me crié en Martínez. Entonces, cuando vi el programa, cuando vi que teología ofrecía la posibilidad de, más allá de todos los matices religiosos propios de la carrera, pero ofrecía la lectura del pensamiento humano, historia antigua, y todas las introducciones y un poquito más, ¿no? De antropología, sociología, qué sé yo. Al cabo de la carrera yo terminé estudiando sociología del conocimiento, ¿no? O sea, cuando descubrí que era una herramienta analítica como para hacer una lectura no solo de Dios y de lo sagrado, sino de lo humano, de lo social, de lo político, de lo ideológico, estudiar toda la historia, estudiar todo el pensamiento, ver cosas, qué sé yo, como arqueología, me fasciné. Y allá fui, y me metí a estudiar, y la verdad que me fue muy bien, y lo hice apasionadamente, realmente, o sea, y es una de las grandes alegrías de mi vida, de haber atravesado la posibilidad de nutrirme desde una herramienta analítica como esa. Después, lo sagrado, la teología, uno no puede hablar de la teología, sino de las teologías, no de los teólogos. Uno desde la teología puede tener una concepción de lo sagrado tanto como la puede tener cualquier otro sujeto. O sea, todos tenemos una concepción de lo sagrado. O sea, la teología nos puede nutrir de información al respecto, pero no va a concebir decididamente en nosotros
el criterio que tengamos acerca de lo sagrado. Y todo eso, ¿no?, que recibiste, todo ese bagaje de conocimiento, ¿cómo lo incorporaste, ¿no?, en la ayuda hacia el otro? Claro, lo que ocurre es que mientras yo leía y transitaba la vida, el día a día era un programa de recuperación. Era gente que venía con angustia, con dolor, no solamente el chico, la chica, sino la familia, el entorno afectivo, era contener personas, era tratar de poner palabras en la no dicción, era tratar de escuchar, era también el aprendizaje, ese aprendizaje humano, cotidiano, profundo, muy desafiante, de acompañar, de ser terapeuta, ¿no?, del otro, acompañar al otro. A mí me resultaba fascinante, realmente fascinante, muy desafiante, también muy doloroso en muchas ocasiones. Y difícil en cuanto imagínate, la cuestión económica. O sea, nosotros, el proyecto fue el programa Andrés, ¿no? Y yo participé 10 años del programa, desde su fundación hasta mediados del 80. Y en todo ese tiempo el programa Andrés, nosotros, era un proyecto gratuito, absolutamente gratuito. Y nos sosteníamos, nos autosustentábamos, yo no conocía esta palabra en aquel tiempo, pero nos autosustentábamos a partir de nuestro laburo. Nosotros laburábamos, hacíamos artesanías, pintábamos casas, qué sé yo, para sostenernos, para poder morfar, para poder pagar la luz, para poder pagar la cuota de la casa inicial, aquella que compramos en Villa Adelina, y para tener todo lo necesario para el funcionamiento de un proyecto en el cual vivían allí, qué sé yo, alrededor de 20, 25 chicos, ¿no? Y después empezamos a crecer, a alquilar casas, alquilábamos casas y armábamos, cada una con su propia economía. Fue un tiempo muy interesante, donde nosotros partimos de no saber absolutamente nada en términos técnicos del problema de la adicción, y nos nutrimos, obviamente, pero fuimos aprendiendo, en mi caso al menos, aprendiendo las dos cuestiones a la vez, ¿no? Y bueno, tuvimos obviamente la compañía durante mucho tiempo de distintos profesionales, algunos nos han acompañado durante mucho tiempo, y yo tuve esa oportunidad también, esa experiencia de aprender in situ, en espacios psicoterapéuticos, 3-4 veces a la semana, con los grupos de los chicos que vivían, con la inclusión semanalmente de su entorno afectivo, que yo, sus novias, sus padres, sus tíos, y empezar desde ahí a la escucha, una escucha de aprendizaje en cuanto por dónde viene la cuestión del consumo, ¿no? Y después, bueno, obviamente yo seguía leyendo la cuestión que hacía mi carrera y también leía cuestiones específicas de la problemática adictiva. Así que esa fue más o menos mi formación. Después de ese tiempo, yo ya me había recibido, yo me voy del programa Andrés, me voy por dos razones fundamentales. O sea, me voy de lo que era un hijo mío, un proyecto, uno se apasiona, se enamora y se encarna. Yo estaba así con ese proyecto, fueron 10 años fundantes y de mi vida. Me voy porque una discusión extensa, interna, entre aquellos que en ese momento formábamos parte de la dirección del proyecto, se instala una nueva metodología, que es la de las comunidades terapéuticas, ¿no? El programa Andrés se convierte en la primera comunidad terapéutica. Y yo no estoy de acuerdo con la metodología. Y a mí eso me generó, o sea, un dilema ético. Y tratábamos de buscarle alguna solución al asunto, pero no la tuvo. Y a la vez también aparece, ya estaba hace tiempo el gobierno radical, Alfonsín, ¿no? Estoy hablando de mediados del 80, y aparece la cuestión esta de se funda, ¿no? Empieza la Cedronar
y la cuestión de los subsidios, era otra cuestión. Esto afectó lo sustentable, y me fui, renuncié. ¿Y cómo llegaste a hacer este jardín Sueñitos? Sueñitos, en realidad yo hace 15 años ahora que trabajo en Ciudad Oculta. Estuve viviendo un tiempo en Córdoba, asumiendo. Yo fui a Córdoba a descansar 3 años, a trabajar en el decanato de una institución teológica pequeña, regional, pero pequeña, con una historia interesante en cuanto a personas que participaron de esa institución. Pero era otra cosa, y era Villa María, una ciudad del interior de Córdoba, hermosa, linda, pero chica, ciudad de 100.000 habitantes. Me ofrecieron la posibilidad de ese trabajo. Yo estaba, después del programa Andrés, me dediqué un tiempo a lo académico, y armamos un nuevo proyecto que se llamó El Retoño. Entonces, en ese proyecto pude volcar toda la experiencia de todos estos años, ¿no? Armar un equipo interdisciplinario, trabajar específicamente con familias, que en ese momento no se hacían. O sea, yo tenía muchos interrogantes y muchas críticas a las metodologías dominantes, bueno, ni hablar a las clínicas psiquiátricas, incluso a la comunidad terapéutica, que enseguida fue una metodología dominante, porque desde el programa Andrés se formaron otras muchas personas y se sembró el país de comunidades terapéuticas, cada una con su propia impronta. Y la verdad que para mí era alarmante eso. Y a ver, hace unos años, 2 años más o menos, escribimos un libro que se llama El Paco, la historia como fracaso. ¿En qué se basa el libro? Y básicamente es una introducción que escribo y después son 3 ensayos, ¿no? Hay una psicóloga con la que trabajamos juntos hace mucho tiempo, experta en el asunto de las adicciones, y realmente tiene 2 características sobresalientes, ¿no? Su capacidad teórica y lo que es como sujeto, como persona. Es una hermana mía, una compañera de trabajo. Ella escribe un ensayo, después hay una operadora sociocomunitaria que vive en Ciudad Oculta, y el otro ensayo lo escribo yo. Y lo que decimos en ese libro son 2 cosas. El doble fracaso. Por un lado, el fracaso, todo lo que uno opina es opinable, es subjetivo, y no somos la excepción. Pero lo que decimos en ese libro hablamos de un doble fracaso. En primer lugar, el fracaso como comunidad social. No hemos podido terminar de armar aún una sociedad que realmente incluya a todos. Uno puede discutir para acá, para allá, o sea, ahora obviamente está esta cuestión, esta ruptura social, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, más allá de todas esas cuestiones coyunturales, mucho más allá de la administración kirchnerista, uno puede hablar de que la Argentina moderna no hemos logrado armar una sociedad realmente inclusiva, que incluya a todos sus habitantes. Y para mí eso es un fracaso. O sea, un fracaso que debemos reconocer como cultura, como sociedad. Y el otro fracaso, a ver, no tengo ninguna duda, en el libro de La Oculta, Vivir y Morir en una Villa Miseria Argentina, trato de desarrollar eso. No tengo ninguna duda de que la miseria en Argentina es uno de los resultados de ese fracaso, el resultado más doloroso, más visible y más innegable. Y el otro fracaso es el fracaso metodológico específico en cuanto al abordaje de la problemática adictiva. Hemos fracasado. Y ahí yo me pongo el cuerpo entero, yo me he dedicado durante décadas a este asunto y me pongo en el sitio del fracaso, o sea, en cuanto a eso, en cuanto a sospechar de lo que hemos hecho, en cuanto a reconocer que no hemos sabido articular dispositivos que contemplen un abordaje pertinente. Ni las comunidades terapéuticas, ni todos los esfuerzos malos, regulares o buenos que haya podido hacer la Cedronar en sus distintas etapas, las clínicas psiquiátricas, la medicina en general, las ciencias
psicoanalíticas, psicológicas. Todos los que de algún modo nos hemos ocupado de este asunto, en mi criterio, repito, es mi criterio, debemos reconocer que hemos fracasado. Entonces, a ver, el fracaso como interesante asunto como para permitirnos la reflexión, el reconocimiento y un análisis profundo a fin de construir metodologías pertinentes. ¿Y como qué metodologías? Bueno, nosotros en este momento estamos tratando de dar los últimos detalles a la inauguración de un proyecto en donde yo formo parte del equipo y vamos a intentar y a esforzarnos en la concreción, en el desarrollo de una metodología que es sencillamente sentido común. A ver, cuando nos situamos frente a un chico en un contexto de extrema pobreza que consume Paco, estamos frente a un hecho, yo siempre digo esto, a un universo en sí mismo. Es decir, estamos frente a un evento político, estamos frente a un evento ideológico, estamos frente a un evento social, ético. No solamente es alguien que se droga porque no ha podido resolver sus asuntos existenciales. No solamente se droga y fuma Paco porque ha tenido una vida particular, con una mamá especial, con un papá especial, en un contexto especial. Un chico que consume representa un universo integral y nos representa a todos nosotros, incluso como sociedad, y por lo tanto lo que se requiere ante un problema integral es una respuesta integral. En cambio, en Argentina, no sé en otros lados, la verdad, en Argentina nos hemos pasado los últimos 40 años, desde que se vislumbró, desde que se visualizó este asunto de menor mayor y qué sé yo, aún hoy se sigue negando ciertas cosas innegables de la realidad. O sea, por ejemplo, que tenemos un serio problema con la adicción, un serio problema. Pero siempre se apunta al síntoma, ¿no? Y, por ejemplo, las comunidades terapéuticas trabajan sobre la conducta del sujeto, que la conducta, el quehacer de un adicto es un síntoma, forma parte de la sintomatología. Es decir, hay que trabajar sobre las razones, sobre las causas más profundas. Y cuando uno habla, obviamente, de un chico que consume Paco en una villa miseria y se refiere a las causas profundas, las causas son políticas, son económicas, son financieras, son, hacen a lo que somos como comunidad social, tiene que ver con el funcionamiento nuestro. No se trata sencillamente de ir y rescatar, o sea, se habla de rehabilitar. La verdad es que no, porque ese chico nunca estuvo habilitado. O sea, son, como decimos en el libro del Paco, no son sujetos, están desujetados. Entonces, ahí tiene que aparecer la comunidad entera. Porque, se habla, y con justa razón, de la ausencia del Estado. Y yo soy muy crítico de ambos estados, tanto del Estado nacional como del Estado de ciudad. Muy crítico en lo que respecta a sus políticas de abordaje en cuanto a un asunto como este. No solamente un asunto como este, sino incluso lo que ocurre entre Estado y miseria, y Villa Miseria. Soy muy crítico de ese vínculo, muy crítico, que nos lleva a otro asunto. Pero en lo que refiere a específico al abordaje de la problemática adictiva, hay una ausencia notable, no solamente en esta problemática, sino en la villa misma del Estado. Más allá de los relatos, más allá de los pósters, hay una ausencia notable del Estado. Pero no es solamente ausencia del Estado, hay ausencia de la comunidad entera. Hay ausencia de la comunidad educativa, hay ausencia de las iglesias, hay ausencia de los empresarios, hay ausencia de la comunidad cultural. Hay una ausencia absoluta, no solamente del Estado. Entonces, ¿por qué crees que ocurre, por ejemplo, esa ausencia de la comunidad en general? Porque hay una mirada simplista
acerca de las razones por las cuales existe una Villa Miseria, y mucho más aún, mucho más simplista acerca de las razones por las cuales la gran y enorme mayoría de las personas que habitan Ciudad Oculta, en este caso, viven ahí, y viven como viven, y son como son. Hay una mirada muy simplista, muy facilista, muy estereotipada, hay una ignorancia marcada, muy marcada, muy marcada. Realmente Ciudad Oculta es un barrio como cualquier otro, donde está exacerbado todo lo que incluso nosotros somos como personas. A ver, ahí hay otros parámetros, porque la realidad los impone, no porque la gente los inventa. O sea, ahí está en juego lo instintivo. Está en juego lo instintivo. Nosotros, vos, yo, lo instintivo lo tenemos resuelto. Lo tenemos resuelto. Ahí no está resuelto lo instintivo. Y cuando hablo de lo instintivo, me refiero no solamente a la alternativa de morfar, de comer, sino a todo lo que tiene que ver con lo que nos permite y nos convierte en sujetos. A ver, cultura, educación, trabajo, afecto, el universo simbólico, todo eso está ausente, todo eso está en juego, permanentemente en juego. Entonces la gente se levanta todos los días justamente a apropiarse de eso. Nosotros ya lo tenemos inserto. Después vivimos como vivimos, es otro asunto, pero es quizás uno de los asuntos más urticantes y complejos. Nosotros lo simplificamos y lo mitificamos. O sea, nosotros inventamos, o sea, somos una sociedad no solamente productora de consumo, sino inventora de mitos, ¿no? O sea, inventamos mitos. Y los mitos siempre... El mito tiene una particularidad, la de salvarnos. El mito tiene esa particularidad. Por ejemplo, un enorme mito, la droga envicia. Mentira, la droga no envicia. Es mentira que la droga envicia. No es un asunto químico que llega a un organismo y lo prende, de ninguna manera. El asunto es el sujeto, es la persona. Es la persona. La droga no tiene esa capacidad. Sin embargo, el mito del narcotraficante, ¿no? Que hay que resolver el asunto del narcotráfico. No, o sea, son todos síntomas, son todos asuntos importantes, sumamente importantes, pero son periféricos en cuanto a la raíz más profunda del asunto. A ver, esto de legalizamos, no legalizamos, ¿no? Y nos pasamos, y algunos, bueno, el Papa se mete en el asunto, los curas, los políticos, no hay que legalizar, ¿no? Ahora, yo no tengo una opinión formada al respecto. La verdad que yo no sé. Si me preguntan a mí, no tengo idea qué sería lo mejor. Pero lo que sí sé es una cosa, que estamos en esta situación, en un contexto donde las drogas están prohibidas. O sea, la no legalización de las mismas tampoco ha resuelto nada. Yo no sé si legalizar el consumo, lo que fuere, en la medida racional que sea, va a resolver el asunto. La verdad es que no lo sé, no tengo idea. Lo que sí sé es que la prohibición tampoco lo ha resuelto. Entonces, sospechemos, pensemos, o sea, se tiran conceptos, criterios. Va una mamá del Paco a un programa en televisión y le preguntan a la mamá qué opina de la legalización. O sea, cuando comunidades, lastimosamente lo digo, más desarrolladas y que las nuestras, como Holanda, Inglaterra, comunidades europeas, van y vienen en cuanto a ese criterio, ¿no? Son más permisivos, son menos permisivos, vuelven a ser un poco más permisivos, vuelven a ser menos permisivos, y nosotros nos sentamos y formamos opinión a través de... hay muchísimo para hablar al respecto, hay mucho para hablar. Te vamos a invitar en otro programa para seguir. Contanos el tema de tus libros, ¿no? A la vez, hasta ahora nos contaste lo que fue, ¿no? Empezar a trabajar en distintas problemáticas. ¿Y cómo llegó a vos el tema de escribir los libros? Y contanos acerca de esos libros. Bromeo de este modo con mis amigos. Yo digo que
soy un teólogo que funciona como trabajador social, pero que en realidad yo soy poeta, yo soy un poeta. O sea, mucho antes que todo esto, mi pasión y mi vocación fueron los libros, realmente. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? ¿Y qué fue lo que lo detonó para vos? Porque no todo el mundo escribe. Yo, a ver, empecé a escribir en la temprana adolescencia. Y empecé a escribir porque me dolía la vida, porque me dolía no solamente mi vida, me dolía la vida, me dolía el mundo, me dolía la realidad muchísimo. No la entendía, pero no es que no la entendía para descifrarla desde una cuestión racional, no entendía cómo el ser humano había armado lo que había armado, la verdad que no lo entendía. Me dolía mucho y era un mundo menos doliente que el de ahora, ¿no? En estas décadas realmente la cosa se complejizó de una manera catastrófica a mi criterio, pero me dolía eso, me dolía el mundo, me dolía la injusticia, me dolía el dolor, y bueno, la verdad que no sé ni cómo, ni cuándo, pero en esa época agarré un papel y escribí un poema, qué sé yo, ¿no? Y no paré más. O sea, fue una cosa por momentos más compulsiva, por momentos menos compulsiva, pero yo no entendía, no había leído a Freud, nada, pero realmente, aunque no me daba cuenta de modo racional, la escritura, yo puedo decir al cabo de todos estos años que escribir me salvó la vida, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda al respecto. Escribir me salvó la vida porque escribir es muchas cosas, vos lo sabés, pero también escribir es escucharse. Yo me fui escuchando sin advertirlo, después me avivé al cabo de los años, pero yo me fui escuchando, y en muchos momentos me preguntaba, ¿este tipo soy yo el que escribe esto? ¿Esto siento yo realmente? Y sí, siento esto. Pero no me doy cuenta. O sea, no recuerdo haberlo sentido. Me doy cuenta que lo siento ahora que está en palabras. Y eso no me atrevería a decir que es sanador, porque yo no me reconozco como una persona sana, pero sí fue salvador, ¿no? Sostenedor. Me fui sosteniéndome de manera profundísima en escribir. Y eso me permitió armar un proyecto de vida. Eso me permitió enamorarme, casarme, tener hijos, trabajar, ser sujeto, formarme, leer y todo lo otro. Pero todo lo otro no hubiese sido. Después, bueno, la vida, pero escribir para mí es eso. ¿Y escribís distintos géneros? Contanos bien. Sí. Obviamente que escribía en el más absoluto silencio y de manera clandestina. Yo soy un chico de barrio, imagínate, no iba a ir a la esquina de barrio a decir, escribo poesías, ¿entendés? O sea, me lo callaba. ¿Pero por qué? ¿Por vergüenza? Por vergüenza, cosa de no mostrarse débil que uno tiene en el barrio y todo eso. Después eso desaparece en la vida cuando uno va creciendo y madurando, pero en ese momento yo lo vivía así de una manera bien clandestina y cuadernos de poesía. ¿Y cuándo llegaste a publicar? Y llegué a publicar ya estando estudiando. Escribí una tesina sobre
problema de las drogas. Y una psicóloga que trabajaba en ese momento conmigo me hizo una mala jugada. Ella leyó la tesina y sin consultarme, yo me enojé mucho en aquel momento, la quiero mucho, está todo bien, le mando un beso, pero lo llevó a una editorial. Y entonces un día me llamaron de la editorial que querían una entrevista para publicarlo. Y de ninguna manera, o sea, yo hacía era un mamotreto inmenso, impublicable. Yo hacía todo un raconto de historia, desde los papiros, qué sé yo, sobre el asunto de la droga. Y estaba sujeto a los parámetros propios de una materia. Y entonces enarbolé todos esos argumentos porque en realidad tenía terror de publicar eso. O sea, terror de publicar algo. ¿Para vos es importante publicar? No. Sí es importante que me lean, pero no publicar. Yo escribo para ser leído. O sea, en segunda instancia, eso viene después. Yo no arranqué escribiendo para ser leído, ni mucho menos, pero... Y entonces, bueno, yo le puse un montón de condiciones a la editorial para que me dijeran que no, y me dijeron que sí, a todo, y quedé atrapado en mi propio discurso, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos varias reuniones y yo firmé el contrato y todo, y yo... Sí. A ver, esto no lo voy a hacer, yo no voy a hacer esto, yo no voy a publicar este libro. Al final no se publicó. Hice una reducción de ese mamotreto y el libro se llamó Los Locos. El problema de la droga en Argentina hoy. Y fue una cosa muy rara, muy loca, que yo no lo disfruté de ninguna manera y pasaron cosas hermosas que debería haberlas disfrutado, como, qué sé yo, que se agotó, no sé, en 2 meses y yo, aparte me hizo mucho daño, porque yo pensaba, esto es fácil, es sencillo, esto uno publica y se agotan los libros, la verdad que no es así después, pero se hizo la segunda edición y la feria del libro y entré por la alfombra roja con el cartelito de autor y una charla en la feria, en la sala Julio Cortázar. ¿Y eso es importante? No es importante, pero a mí me gustó. En ellos era joven. ¿Y vos vivís de los libros? No, ni pretendo, ni quiero, no. Yo todos los copyright, todos los libros que he escrito me fueron donados. ¿La gente los puede leer? ¿Dónde los puede...? Y sí, algunos andan por las librerías, otros están en las mesas de saldos, y otros ¿Y tenés están textos agotados. en internet? ¿Tenés...? No, pero qué sé yo, ese Sueños Volados es muy ¿Por qué no nos lees algo? Que ahora ya antes de terminar la entrevista... Tengo que explicar qué es un segundo esto. A ver, Sueños Velados es algo que hicimos con Malena Bistrovich, que sería interesante que la invites alguna vez. Ella es una documentalista, una cineasta y tiene también es una persona muy rica, muy linda, es mi amiga. Bueno, nos conocimos, ella hizo un documental que se llama, bueno, no me acuerdo ahora, sobre la vida de... Me mata, Malena, si me está escuchando, cuando esto lo voy a pagar caro. Sobre la vida de unas chicas en Villa 20. Entonces yo fui a ver la película, me gustó mucho, nos hicimos amigos y trabajamos juntos. Ella o sea, a ver, para explicar por radio esto, ¿no? Son fotos que ella sacó, ella es fotógrafa, es una excepcional fotógrafa, a gente durmiendo en Buenos Aires. Y vos hiciste los poemas. Y hice una introducción, ¿sí? ¿Puedo dar la introducción? Sí. Dice así. Una cuna destemplada, Buenos Aires, que nadie mece. Sobran ellos, disuenan, obstruyen, rupturan estéticas. Nosotros erramos
veredas bajo sus mismas lunas. Aventamos la artera cobija de números procaces. Alzamos índices. Costras, ellos. Cosas dejadas ahí. Basura de nadie que late y transpira, perdura y padece. Una lágrima huraña les resbala la piel. No tienen más que la rigidez y la bruma que en el tiempo les hemos sabido tatuar. Arrumbados en nuestro silencio, dormidos, ellos dicen sin letras, interrogan nuestros ojos, manos, voces, nos signan, clausuran discursos, nos espejan. Las imágenes umbrosas y cenizas de Malena se despliegan luminosas, cristalinas, y convocan, nos convocan. Nos arrojan de nuestras miserias y proezas cotidianas hacia la ciudad concreta de carne y hueso que transitamos. Nos devuelven al día, nos detienen en esas calles, las nuestras, nos sitúan protagonistas de una cuna destemplada y hostil que nadie mece.